dirección de nuestro cilindro. Y estamos planteando las ecuaciones de equilibrio en un pequeño elemento de la cáscara de la pared, de esa cáscara del cilindro. Aquí estamos con la superficie media y vemos las fuerzas de membrana por una parte, junto con las cargas sobre la pared del cilindro, P y PZ, PY en la dirección de nuestro eje de coordenadas Y vertical y PZ en la dirección de nuestro eje perpendicular meridiano en la dirección radial. Y a eso le adicionamos ahora los esfuerzos de flexión, fuerza cortante y momento flector. Entonces veamos la primera ecuación que planteamos acá. Es la suma de fuerzas en la dirección Z. Entonces en la dirección Z tenemos primero el aporte de PZ. PZ es fuerza por unidad de superficie de área. Entonces para obtener fuerza neta hay que multiplicar por el área donde actúa. El arco es R de θ y la longitud del meridiano es de Y. Entonces PZ por R de θ de Y viene a ser el aporte de la carga PZ a las fuerzas en Z. Bien. Estamos tomando ese sentido de PZ como el positivo, que coincide obviamente con el del eje Z. Y luego tenemos el aporte, fíjense acá, está el aporte de las fuerzas N θ, ¿no? N θ que estaría en el plano del paralelo, en el plano paralelo. Ese aporte se da por la curvatura del paralelo. Y al curvarse paralelo, esta fuerza N θ de Y en cada uno de los bordes extremos produce la componente radial. Y sabemos ya que esa resultante radial es N θ por dy de θ. Está en sentido contrario a Z, por eso el signo menos. Y ahora tenemos el aporte de la fuerza cortante. Aquí abajo está entrando la fuerza cortante con su valor y R de θ. Y por arriba está saliendo del cilindro. Entonces el QR de θ se cancela eso y nos queda este aporte en el sentido positivo de Z. Está ese aporte que es el incremento de la fuerza cortante debido al incremento en la coordenada Y. Ahí está, es el valor neto de incremento. Bien, todo eso debe ser igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Bien, aquí podemos cancelar el producto de R de θ de Y, perdón, en realidad de θ de Y solamente, que es común a los términos, todos los términos que están en el lado izquierdo, ¿no? Θ de Y, aquí está. Cancelamos θ de Y y dividimos entre R después de cancelar aquello, entonces va a quedar la derivada de Q sub Y respecto a Y, porque estamos ya dividiendo entre R, menos N θ sobre R, igual a menos PZ. O sea, esa es nuestra primera ecuación de equilibrio. Suma de fuerzas en la dirección Z, primera ecuación de equilibrio. Vamos a la segunda ecuación de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en la dirección vertical. Si vamos nosotros a la fuerza de membrana primero, la N θ no aportan en la dirección vertical, puesto que están contenidas en el plano paralelo, el cual es perpendicular al eje vertical Y. Entonces aquí simplemente vamos a tener el aporte de la NY. De modo que abajo da esa resultante NY R de θ en sentido hacia abajo y se cancela con la NY R de θ que aparece en sentido hacia arriba. Y nos queda como fuerza neta en ese sentido la derivada de NY respecto a Y por dy por R de θ, que viene a ser el incremento de la fuerza vertical, la fuerza neta NY resultante en la dirección obviamente vertical. Esto es lo que tenemos acá.
esto de aquí, ¿no? El aporte de las NY, más el aporte de las PY, que se obtiene multiplicando PY por el área de nuestra superficie donde actúa PY, que es R de tita por DY. Entonces aquí está R de tita por, aquí R de tita por DY, por PY. Y vamos a ver en la parte de flexión. En la parte de flexión tenemos momentos que no aportan ninguna fuerza en la vertical y tenemos fuerzas cuyas pero están contenidas en el plano paralelo en los dos bordes superior e inferior de este elemento, entonces ninguna de ellas aporta en la vertical. No hay más fuerza que considerar, entonces esto tiene que ser igual a 0. Podemos cancelar aquí sí el producto R de tita de Y, que es común a los dos términos que aparecen, y despejando la derivada de Y respecto a Y, quedaría igual a menos PY. Esa es nuestra segunda ecuación de equilibrio. Falta ponerle nuestra segunda ecuación de equilibrio. Bien. Continuamos ahora con la suma del momento MY. En la dirección vertical, nosotros tenemos un MYR de tita. El sentido que consideremos positivo es este de acá, para la suma de momento. Entonces este MYR de tita abajo tiene sentido contrario. Se cancela con este MYR de tita arriba que tiene sentido opuesto y queda el incremento, ¿no? Entonces ese incremento es el que queda acá. Vamos a borrar. Ahí está el incremento de momento. Deriva de MY respecto a Y por DYR de tita. Por una parte está ese momento resultante acá, ¿no? Por otro lado, las fuerzas cortantes arriba y abajo que difieren en este pequeño incremento que varía, que está en función del incremento de la fuerza cortante Q sub Y, se puede considerar como un par de fuerzas, despreciando ese pequeño incremento, porque daría términos de orden superior, despreciable, en la formación del momento, y no se considera. Entonces aquí se analiza como un par de fuerzas cuya R de tita, cuyo brazo de palanca es de Y. Entonces el momento neto va a ser en el sentido positivo, fíjense, de este par de fuerzas, actuaría en ese sentido, en el sentido positivo, y vale cuya R de tita por DY. Veamos acá, cuya R de tita por DY en el sentido positivo, ¿no? Y aquí está el incremento de momento. Ya no hay más momentos a considerar porque los momentos en los bordes laterales están como vectores, fíjense ustedes, en la dirección perpendicular al paralelo. Y nuestros momentos MY que hemos estado trabajando dan momentos en los planos paralelos, ¿no? Entonces no hay ningún aporte de los M tita en la dirección de los MY. Bien, entonces acá nosotros podemos cancelar otra vez R de tita de Y, que aparece como un término, y despejar derivada de MY respecto a Y, que queda igual a menos la fuerza cortante Q sub Y. Esa sería nuestra tercera ecuación de equilibrio. Tercera ecuación de equilibrio. Bien, una vez que tenemos estas tres ecuaciones de equilibrio, fíjense, la primera, un poquito esto, la primera ecuación de equilibrio tiene la fuerza cortante Y a n tita. La segunda tiene a la fuerza normal NY y la tercera tiene al momento flector MY y a la fuerza cortante Q sub Y. Ahora recordemos que NY depende de B y W, así como N tita también, ¿no? Por la relación constitutiva en su vínculo con los desplazamientos. NY y N tita dependen de ambas componentes de desplazamiento, B en la vertical y W radial. MY
depende solo de W a través de esta derivada segunda, que representa su curvatura en la dirección vertical. Y m θ, bueno, termina siendo dependiente de my, no va a intervenir en nuestras expresiones, es una magnitud que se deriva de my. Una vez que uno determina my, sale m θ, es solo multiplicar my por paso. Bien, entonces aquí vemos que hemos llegado a un sistema de 3 ecuaciones, pero tenemos my, qy, ny y nθ. Tenemos 4 funciones incógnitas, 4 funciones independientes que son incógnitas y solo son 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces aquí ya el problema es hiperestático. El problema hiperestático y vamos a tener que recurrir a ecuaciones de compatibilidad para poder resolverlo completamente. No necesitamos armar una ecuación de compatibilidad. Bien, lo primero sí que podemos hacer es combinar las ecuaciones. Fíjense, si derivamos respecto a y la ecuación tercera, nos va a quedar derivada segunda de my respecto a y 2 veces igual a menos la derivada de q sub y respecto a y, ¿no? O escrita de esta forma, derivada de q sub y respecto a y es igual a menos la derivada segunda de my respecto a y 2 veces. Aquí hicimos aparecer entonces en la tercera ecuación, hicimos aparecer la derivada de q sub y respecto a y. Bien. Por otro lado, esta expresión 4 que hemos llamado acá, podemos insertarla en la expresión 1, en la ecuación 1 de equilibrio. Esta derivada de q sub y acá, la podemos insertar. Entonces, este resultado, que es igual a la derivada de q sub y respecto a y, se puede colocar acá en la ecuación 1, que representa nuestra suma de fuerzas en la dirección z. Y al hacer eso, nos queda esa ecuación 1 escrita de esta manera. En vez de la derivada de q sub y respecto a y, ahora quedó la derivada segunda negativa de my respecto a y 2 veces. Tenemos menos nθ sobre r igual a menos pz. Es una ecuación quinta donde ya se eliminó la fuerza cortante. Entonces hemos eliminado una de las funciones, pero hemos perdido una ecuación, ¿no? Entonces el sistema que queda es la ecuación 5 con la ecuación 2. Con la ecuación 2, que es la suma de fuerzas en la dirección y, esta de acá. Pues aquí está el sistemita de 2 ecuaciones a 3 funciones incógnitas todavía, ¿no? Entonces, bien. Y el problema más grave es que nθ y ny dependen de b y w. Si al final queremos llegar a los desplazamientos, tendríamos que llegar a un sistema de 2 ecuaciones diferenciales en función de las incógnitas b y w. Y eso ya es un poco trabajoso para resultados, para poder resolver el problema a mano. Entonces lo que se hace acá, o lo que plantea la teoría clásica de cáscaras, es una simplificación importante. Teniendo en cuenta que estos cascarones fundamentalmente van a trabajar a fuerza pz, fuerza lateral en el cilindro, entonces puede analizarse el modelo con ny igual a 0. O sea, quitamos toda la acción vertical sobre nuestro cilindro. Cualquier acción vertical que se considere no entra en nuestro modelo. Tenemos que cuidar de que no sea muy grande cualquier acción vertical, porque estamos considerando ny igual a 0. Entonces, si ny se pone igual a 0, tenemos la siguiente situación acá. Vamos a ver qué era ny. ny es todo esto, ¿no? E por h sobre 1 menos Poisson cuadrado por la derivada de y de b respecto a y más Poisson por w sobre r, ¿no? Eso es ny. Entonces, si ny vale 0, todo eso queda igual a 0. Y entonces e por h sobre 1 menos Poisson al cuadrado se pasa a multiplicar acá al 0 o a dividir al 0 y queda en 0, ¿no? Y nos queda la deformación en y más Poisson por la deformación subdita igual a 0, de donde podemos despejar la deformación en y. Entonces, fíjense ustedes
que ahora la deformación en Y quedó dependiente de la deformación en θ. Entonces ya no va a participar esta deformación como variable independiente, sino que queda como dependiente. Entonces habrá que calcular epsilon sub θ para entonces con esta expresión calcular epsilon sub Y, ¿no? Si nosotros introducimos en la expresión de n θ, acá, ¿no?, E por h sobre 1 menos Poisson al cuadrado por epsilon sub θ menos Poisson al cuadrado por epsilon sub y. En realidad menos Poisson por epsilon sub y sería aquí, ¿no? Originalmente en esta parte vendría menos Poisson por epsilon sub y. Pero ahora epsilon sub y es igual a menos Poisson por epsilon sub θ. Entonces nos va a quedar acá el menos Poisson por Poisson queda Poisson al cuadrado y epsilon sub θ. Hemos sustituido epsilon sub y por esto de acá, ¿no? Entonces va a ser menos Poisson al cuadrado por epsilon sub θ. Bien. Pues aquí podemos factorizar epsilon sub θ en el paréntesis y queda multiplicando a 1 menos Poisson al cuadrado, que se cancela con este denominador. Pero también cancelando nos queda n θ igual a E por h por epsilon sub θ simplemente. Pero sabemos que epsilon sub θ depende únicamente de W, porque es igual a E por h por W sobre R, ¿no? Entonces quedó ahí epsilon sub θ y ya no participó epsilon sub y, que era el problema, porque epsilon sub y era la que estaba con la variable b de desplazamiento vertical, ¿no? Al despreciarse como variable independiente y tornarla dependiente de θ, de epsilon sub θ, entonces hasta epsilon sub y ya queda dependiente ahora de W simplemente. Entonces ahora quedó una sola función incógnita en nuestro sistema, que es la variable W, que es el desplazamiento radial, ¿no?, en nuestro modelo, desplazamiento en la dirección Z. Entonces, nuestras dos ecuaciones se reducen a la primera, porque la segunda, con n igual a 0, desaparece. No se considera carga PY, entonces. No se considera carga PY, y la derivada de ny respecto a y, como ny se tomó como 0, queda 0. Entonces desapareció 0 idéntico a 0, quedó la segunda ecuación, queda solo la primera, que es la derivada segunda de my respecto a y dos veces más n θ sobre r igual a pz. Bien, esa es la ecuación que queda. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos explicado acá. Esa sería la única ecuación a una sola función incógnita, que es W, ¿no? Entonces, reemplazando my por derivada segunda de W respecto a y dos veces, nos va a quedar la siguiente sección acá de la placa, porque la derivada segunda de my respecto a y dos veces quedaría como a ver, como d veces la derivada segunda de la derivada segunda de W, ¿no? Que es la relación de my. My, lo vamos a ver acá arriba. My es d por la derivada segunda de W respecto a y dos veces, ¿no? Si le derivamos dos veces respecto a y, va a quedar d constante por derivada cuarta de W respecto a y, cuatro veces. Bien. Entonces nos queda la ecuación escrita en términos W, d por derivada cuarta de W respecto a y cuatro veces, más ahora reemplazando n θ por E por h sobre r por W, que es la expresión de n θ, va a quedar E por h sobre r cuadrado por W, ya que está dividido acá entre r, y esto es igual a pz. Bien, entonces quedó así nuestra suma de fuerzas en la dirección z. Dividimos entre d y nos va a quedar derivada cuarta de W respecto a y cuatro veces,
más esta constante que es E por H sobre D R cuadrado por W igual a PZ sobre D. Entonces aquí, para organizar la resolución de esta ecuación diferencial, se define la constante beta como 4 beta a la cuarta igual a E por H sobre DR cuadrado. Entonces E por H sobre DR cuadrado que aparece aquí se va a sustituir por 4 beta a la cuarta. 4 beta a la cuarta. Donde beta a la cuarta entonces sería la raíz cuarta de E por H sobre 4DR cuadrado. Bien, con esa sustitución, nuestra ecuación de equilibrio de fuerza en dirección Z queda como derivada cuarta de W respecto a Y 4 veces más 4 beta a la cuarta por W igual a PZ sobre D. Y esta es la ecuación de nuestro cilindro. Esa es la ecuación del cilindro. Bien, para resolver la ecuación se procede, como es usual en el cálculo de ecuaciones, de resolución de ecuaciones diferenciales. Se decompone la solución en dos partes, una que se llama la homogénea y otra que se llama la particular. Entonces, la solución homogénea corresponde a poner PZ igual a 0. O sea, este lado igual a 0 en la ecuación diferencial. Corresponde a PZ igual a 0. O sea, ya no depende de la carga en la pared del cilindro. Por lo tanto, solo depende de la fuerza en los bordes. Fuerza cortante en momento en los bordes inferior y superior. Y esa ecuación de cuarto orden tiene una solución parecida. Lo pueden verificar en los libros de cálculo de ecuaciones diferenciales. La solución homogénea quedaría como E a la beta Y por C1 coseno de beta Y más C2 seno de beta Y más E a la menos beta Y por C3 coseno de beta Y más C4 seno de beta Y. Entonces esta es bastante larga la expresión de la solución homogénea. Estas constantes que aparecen en la solución homogénea, que son 4, se calculan ya utilizando las condiciones de los dos bordes, ¿no? El contorno de nuestro cilindro está constituido por el borde inferior y por el borde superior. Ahora, para la solución particular, tenemos que tomar una expresión particular de PZ. La más simple sería PZ variando linealmente con Y. Entonces, agotamos esa. Si la variación de PZ en la realidad no fuese lineal, lo que tendríamos que hacer es subdividir el cilindro en subcilindro, donde en cada subcilindro la variación de PZ se aproxime bastante bien a una variación lineal. Entonces por eso estamos adoptando acá PZ variando linealmente con Y. Entonces si PZ varía linealmente con Y, la solución particular la metemos acá y W aparece en la solución general, o en la ecuación diferencial, perdón, como derivada derivada 4 veces aparece W. Entonces, cuando consideramos PZ lineal, es obviamente bien claro acá que si yo tomo la solución también lineal como es PZ, entonces esa derivada cuarto de W desaparece y se puede calcular W directamente despejándola de esta expresión. ¿Ya? Asumiendo una variación lineal de W. Entonces W particular despejada queda como PZ por R cuadrado sobre E por H, ¿no? Y, interesante, esta sería la solución correspondiente a la teoría de membrana, donde tenemos PZ variando linealmente, ¿no? Linealmente, como caso que vimos de presión hidrostática, por ejemplo. Variación lineal de PZ nos lleva a esta solución. Entonces, hemos resuelto la ecuación diferencial para un caso particular de PZ. PZ variando linealmente. Y esa es nuestra solución particular. Entonces ya tenemos la solución homogénea y tenemos ya también la solución particular. Y fíjense cómo se separó esto en dos partes interesante para nosotros. La solución particular depende de PZ y la solución homogénea depende de las fuerzas cortantes y de los momentos flectores en los bordes. Entonces está separado la W como el aporte de flexión que sería dado acá en la W homogénea
más el aporte de membrana que sería dado acá en la solución particular. Bien. Vamos a hacer una simplificación importante sobre la solución homogénea ahora. Hablaremos ahora de lo que es cilindro largo. Y para ello vamos a mencionar el principio de Saint-Venant. Aquí Saint-Venant, voy a corregir esto, que afirma que al cambiar una ubicación local puntual de nuestro cilindro, una carga por otra estáticamente equivalente, se va a alterar la solución del problema únicamente en una región muy cercana al lugar donde se hizo el cambio. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro. Imaginemos que, como estamos con la solución homogénea, no hay carga peseta en la pared. Lo único que vamos a tener es fuerza cortante y momento en la base. Llamamos Q0 a la fuerza cortante en la base y X0 al momento sobre la base. Serían los únicos esfuerzos. Están autoequilibrados, ¿no? Por la simetría del problema. Diametralmente resultan momentos y fuerza opuestas en cada posición. Entonces la fuerza y el momento resultante son nulos. Entonces yo puedo sustituir en el cilindro esta distribución de momentos y fuerzas cortantes autoequilibrada por momentos y fuerzas nulas. Y lo que nos dice el principio de Saint-Venant es que la gran mayor parte de nuestro cilindro vale la misma solución. Entonces, como acá no hay carga en el cilindro sin ninguna fuerza en el borde, la solución particular y la solución homogénea y W, todo es cero, ¿no? Y todos los esfuerzos, todo acá es cero. Y eso se repite en este cilindro por el principio de Saint-Venant, excepto en esta pequeña región cercana al borde donde se ha hecho el cambio. Entonces aquí nosotros tenemos la zona donde sí va a haber esfuerzos de fricción, donde va a haber W homogénea diferente de cero, pero es una zona cercana al borde. En el resto no hay nada. ¿Eso qué significa? Que estas fuerzas y momentos distribuidos en el borde inferior no producen absolutamente nada en el borde superior. Entonces, si el cilindro obviamente es suficientemente alto, ¿no? Suficientemente largo. En ese caso podemos hablar del cilindro largo, y en el cilindro largo el borde superior es totalmente independiente del borde inferior. Este borde ni se entera de las fuerzas y momentos que se apliquen en el borde inferior, así como tampoco se enteraría el borde inferior de la fuerza cortante y momentos que apliquemos acá en el borde superior. Entonces, el cilindro largo se maneja con un solo borde, en este caso con el borde inferior. Y veamos qué efecto tiene eso sobre las cuatro constantes que manejamos en la solución homogénea. Bien, recordemos que la solución homogénea tiene dos términos, ¿no? Uno que va con E a la beta Y multiplicado y otro que va con el factor E a la menos beta Y. Cuando Y tiene infinito, como aquí está el signo negativo, esto tiende a cero y este término se anula. Este término se anula cuando Y crece, cuando es bastante grande, ¿no? Cuando Y tiene infinito se anula exactamente, y cuando Y es grande es casi cero. Pero, por el contrario, este otro término, E a la beta Y positivo, crece con Y. Entonces, si Y aumenta, este aporte en la solución homogénea crece también. Y eso no es consistente con el principio de Saint-Venant, que dice que se deberían anular cuando Y tiene infinito. Entonces, la única forma de no contradecir ese principio es poner C1 y C2 iguales a 0. Entonces ponemos C1 y C2 igual a 0 acá. Ese es el efecto del principio, del análisis del principio de Saint-Venant sobre nuestro cilindro. Entonces cayeron las constantes C1, C2 y todo ese primer término que estaba multiplicado por E a la beta Y. Y esto es el caso que tengamos cilindro largo, es decir, que haya suficiente altura para considerar que esta región cercana al borde inferior, donde están las fuerzas Q0 y M0, es mayor, la longitud es mayor a esa alturita. Entonces ahí hablamos ya de cilindro largo.
Y nuestro cilindro largo tiene como ecuación esta expresión, como solución homogénea, E a la menos beta y, que multiplica C3 por coseno de beta y más C4 por seno de beta y. Entonces ahora en vez de tener que calcular ya 4 constantes, solo habrá que calcular 3 constantes con 2 condiciones que se aplican solamente al borde inferior. Bien. Entonces, ¿qué tal el comentario? Decía, no solo puede tener ese cilindro largo si la altura del cilindro es mayor a la altura de influencia de la carga en el borde inferior. La formulación general de nuestro cilindro con las 4 constantes es la que corresponde a lo que llamaríamos cilindro corto. Entonces, cilindro corto es la formulación general. Quiere decir esto que podemos manejar el cilindro siempre como corto, aunque sea largo, igual se lo puede resolver como corto con las 4 constantes, ¿no? Lo vamos a ver después. Pero, obviamente, para solución a mano, el cilindro largo es mucho más eficiente porque ya caben esas 2 constantes afuera, ¿no? La C1 y la C2. Y nos quedan solamente calcular las constantes C3. ¿Cuál sería el criterio, entonces, para reconocer cuándo se puede tener cilindro largo y cuándo se tiene que manejar el cilindro como corto en su formulación general con las 4 constantes? Este es el criterio, entonces. Multiplicamos beta por la altura del cilindro L. Si beta por L es mayor que 4, entonces el cilindro se considera largo y podemos aplicar todo lo que vamos a estudiar para el cilindro largo, ¿no? Las constantes C1 y C2 ya de nuestra solución homogénea desaparece. Y si beta por L es menor o igual a 4, entonces el cilindro es corto. Y hay que considerar las 4 constantes. Bien, vamos a realizar el análisis ahora del cilindro largo. La única ecuación de equilibrio que se cuenta ahora es derivada segunda de MY respecto a Y 2 veces igual a menos, más bien, menos esa derivada segunda de MY y menos el entita sobre R igual a menos BZ, ¿no? Esa es la única ecuación. Y aquí claramente se ve que tenemos el esfuerzo MY y el esfuerzo N-tita, que son 2 funciones independientes y es una sola ecuación de equilibrio, problema hiperestático, como habíamos mencionado, ¿no? Y entonces aplicamos el método de la fuerza ahora para resolver el problema. Entonces, imaginemos el borde empotrado en el cilindro, lo vamos a trabajar este cilindro en la teoría de membrana, donde liberamos el empotramiento, solamente mantendríamos un apoyo móvil en la vertical. Y para corregir el efecto de la liberación del empotramiento, aparecen en el borde inferior la fuerza X1 y momento X2 distribuido sobre todo ese borde, ¿no? Entonces aquí estaría la carga PZ. En la teoría de membrana viene la carga PZ, mientras que en la teoría de flexión vienen los momentos flectores y las fuerzas cortantes, ¿no? Que vamos a manejar como fuerzas nodales acá en momento. X1 y X2 con estos sentidos como positivos, que son justamente los opuestos a los esfuerzos, ¿no? El Q0 es positivo acá abajo entrando, entonces Q0 igual a menos X1, y el M0 está en el sentido opuesto al X2, entonces M0 va a ser igual a menos X2. Entonces aquí tenemos la carga PZ, y acá tenemos los esfuerzos en la base. Esta es la teoría de membrana, que viene a ser o viene a generar la solución particular, y acá la teoría de flexión que generaría la solución homogénea, ¿no? Bien. Como estamos usando el método de la fuerza, debemos calcular los coeficientes de flexibilidad relativos acá a los desplazamiento horizontal y rotación en el borde inferior. Entonces lo vamos a llamar F11 al desplazamiento en la dirección Z debido a fuerza unitaria aplicada en la dirección Z. F21 sería rotación, grado 2 de rotación, debido a la aplicación de fuerza unitaria en el grado
1, ¿no? De la dirección Z. F12 sería desplazamiento en la dirección Z debido a rotación en el grado 2, perdón, a momento aplicado en el grado 2 con valor unitario. Y F22 sería rotación en el grado 2 de libertad debido a momento unitario aplicado en ese grado 2. Entonces, para X1 igual 1 y X2 igual 0, vamos a obtener entonces F11, que va a ser igual a la solución homogénea de valor en 0, y F21, que va a ser igual a la solución homogénea derivada igualada o tomada en 0. Esto sería el primer cálculo que permitiría entonces F11 y F21 que sean determinados. Ahora, si tomamos fuerza unitaria, momento unitario más bien, X2 igual a 1 y a la fuerza unitaria igual a 0, esto nos va a generar los coeficientes de flexibilidad F1 o 2 que va a ser igual otra vez a W homogénea de valor en 0, pero una W homogénea calculada para esta condición de borde, ¿no? De fuerzas en los bordes. Y un F22 que va a ser igual a la derivada de esa solución homogénea de valor en 0. Entonces, para los casos 1 y 2, se debe calcular las constantes de integración C3 y C4, de modo que la W homogénea quede totalmente definida. Bien, volvamos a la solución homogénea en el caso del cilindro largo, donde está C3 y C4, ¿no? Si la derivamos, entonces tenemos beta por R menos beta Y por esta expresión, C4 menos C3 con seno beta Y más menos C4 menos C3 seno de beta Y. Entonces, W homogénea de valor en 0, piense usted, queda igual a C3, porque el seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, entonces queda C3. 0 queda hecho 0, 1, C3, mientras que la derivada aquí va a quedar beta por 1, beta, y coseno queda en 1, seno en 0, entonces queda C4 menos C3. Estas son las expresiones de los coeficientes de flexibilidad para cada una de las situaciones de carga. W homogénea en 0 y W prima en 0. Entonces, lo que hay que hacer ahora es calcular estas constantes, ¿no? C3 y C4, en función de la situación de carga. Entonces, primero vemos que en el borde Q0 ya les indicaba yo que es igual a menos X1 y M0 es igual a menos X2, ¿no? Esa es la convención de esfuerzos, es diferente a la convención de las fuerzas nodales, X1 y X2, son opuestas. Resulta de interés relacionar entonces C3 y C4 con los esfuerzos en la base, Q0 y M0. Entonces, para ello, nosotros tenemos la expresión de MY, que es igual a D por derivada segunda de W homogénea, y QY, que es menos la derivada de MY respecto a Y, va a ser igual a menos D por derivada tercera de W homogénea, ¿no? Entonces, derivando... Disculpen, Sí. con respecto a la convención de signos, no sé si podría explicar un poquito, porque era contrario, decía. Sí. Están los esfuerzos, ¿no? Esos son los positivos de los esfuerzos. Mientras que X1 es positivo así. Y X2 es positivo así. Justo en los sentidos opuestos, ¿no? Entonces, las relaciones de Q0 y X1, Q0 igual a menos X1. La relación entre M0 y X2 es M0 igual a menos X2. Por convención, simplemente. Bien. No nos va a dar para continuar. Vamos a ver si no tienen otra duda, porque esto